Bueno, buenos días. Vamos a seguir desarrollando entonces la bolilla sexta del programa, que tiene que ver con el sistema federal. eh, y habíamos dicho, sobre todo, de que el federalismo en general estaba en un proceso de crisis, contemporáneamente hablando, en la medida en que había una diversidad de factores que influían de un modo negativo a la posibilidad de fortalecimiento de las autonomías provinciales y del régimen federal en general. Eh, Vamos a adentrarnos ahora al análisis del federalismo en la Argentina, en el origen del sistema federal, en las actuales circunstancias en las cuales se desarrolla el federalismo argentino y finalmente algunos aspectos que tienen que ver eh, con la reforma constitucional de 1994 y lo que en el programa se denomina federalismo de concertación. Como es conocido, el sistema federal es incorporado en la Constitución de 1853 sobre la base de que la experiencia constitucional argentina previa a dicho momento se había caracterizado por el rechazo de parte de las provincias de las constituciones unitarias, como la de 1819 y la de 1826, dentro del proceso histórico abierto a partir de 1810 en adelante, que a la vez la Argentina se va a caracterizar por una disputa entre 1820 y aún después de 1853 entre unitarios y federales, y que a su vez todo un conjunto de pactos preexistentes, partiendo del Pacto Federal de 1831, acordaba, es decir, sostenían las provincias la necesidad de implementar el sistema federal de gobierno con relación al territorio. Todos estos antecedentes se van a ver reflejados en el preámbulo constitucional al referir los constituyentes al cumplimiento de pactos preexistentes que en definitiva marcan lo que se denomina el sistema federal conforme el artículo primero de la Constitución Nacional. Como ya explicamos, este sistema federal establece, digamos, una distribución de competencias entre el Estado Nacional, creado constitucionalmente por la Constitución de 1853, y las provincias preexistentes a la organización nacional, es decir, anteriores a 1853, que eran principalmente las llamadas 14 provincias argentinas, que fueron las que originariamente preexistieron en el país antes de la organización constitucional de 1853. Sobre esa base, la Constitución distribuye facultades, distribuye funciones entre el gobierno nacional, es decir, las que están a cargo del gobierno nacional, las que están a cargo de las provincias autónomas y las que son compartidas entre las provincias autónomas y el Estado Nacional. Y por otra parte, la preexistencia de los estados provinciales autónomos se refleja en la regla constitucional de que las provincias retienen todo poder
no delegado expresamente al Estado Nacional. Es decir, que son las provincias las que delegan en el Estado Nacional una serie de funciones o atribuciones que le eran propias en su totalidad. Simplemente como un hecho histórico, hay que señalar de que durante el periodo que va, sobre todo entre 1820 y 1853, la representación de las Provincias Unidas del Río de la Plata en materia exterior estaba en cabeza del gobernador de la provincia de Buenos Aires, el primero de ellos, el general Martín Rodríguez, y así sucesivamente. Es decir, era la única actividad que estaba unificada o concentrada en una sola representación, para sostener la unidad de las Provincias Unidas del Río de la Plata frente a los terceros estados, sobre todo por el hecho de que las Provincias Unidas estaban batallando internacionalmente con el objeto de que se fuera reconocida su independencia declarada el 9 de julio de 1816. Es decir, que desde el punto de vista del derecho internacional no basta con la declaración de independencia, es necesaria que esa declaración de independencia sea reconocida por los terceros estados. Y por supuesto que esto se confrontaba fundamentalmente, sobre todo en la relación con los países europeos, con la reivindicación colonial de España. Es decir, una vez reconocida la independencia, esto hacía cesar en forma definitiva la pretensión colonialista española. Entonces, esto hizo fundamentalmente a esta característica de unidad. Y cuando en 1851 se produce el conocido pronunciamiento de Urquiza, es decir, que fue, digamos, el hecho jurídico por el cual se va a generar la confrontación de Urquiza con Juan Manuel de Rosas, es justamente retirarle la representación internacional al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y que a su vez el gobernador Rosas había utilizado de un modo políticamente hábil en la medida en que en forma constante, en forma periódica, consultaba a las provincias y le expresaba su voluntad de encontrarse agotado por el ejercicio de la función pública y que por lo tanto no deseaba continuar con esta actividad, digamos, de representación internacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y entonces lo que sucedía en la práctica es que las provincias le insistían a que continuara, y entonces con esto reafirmaba su autoridad política sobre el resto de las provincias argentinas. Esto se quebró en 1851 con el pronunciamiento de Urquiza, ¿no? Es decir, que fue quien manifestó que, bueno, que ante la voluntad de Rosas de desvincularse de esa representación, la provincia de Entre Ríos lo aceptaba y reasumía entonces en forma directa y personal la provincia autónoma esa representación. Ahora bien, dentro de esa estructura general, ha habido toda una serie de situaciones que han trastocado el régimen federal desde distintos puntos o desde distintas perspectivas. Una, de la cual creo haberme ya referido, es desde el punto de vista impositivo. Sobre todo a partir, si bien ya en la crisis de 1890 esto se venía perfilando, se agudizó a partir de la crisis de 1829-1830. Conforme la Constitución Nacional, los impuestos directos, es decir, que graban en forma directa
el patrimonio o los recursos del obligado son competencia de las provincias, y los impuestos indirectos, es decir, que generalmente graban a las cosas, es decir, a los productos, son compartidos entre nación y provincia. Por vía excepcional, el Poder Ejecutivo, frente a la situación de crisis, se atribuía la capacidad de recaudar impuestos directos, que fundamentalmente son el impuesto, lo que se denominó tradicionalmente el impuesto a los réditos, y hoy se llama impuesto a las ganancias. Ese impuesto en realidad se ha renovado anualmente en forma excepcional durante décadas. Es decir, que se ha generado una distorsión de la recaudación impositiva Bueno, les pido un minuto, por favor.
Disculpen la interrupción. Como estaba explicando, entonces el proceso federal en la Argentina, en principio, estuvo impuesto, digamos, desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista político, a través de la historia posterior a 1810 y sobre todo a partir de la diversidad de pactos que se celebraron entre 1820 y el proceso de organización nacional en 1853, que justamente reivindicaban la forma federal de gobierno desde el punto de vista del territorio o de la distribución de poder territorial. Ahora bien, el sistema federal fue sufriendo distintas distorsiones. Una de ellas fueron las impositivas. Los impuestos directos le corresponden percibirlo a las provincias, pero por vía excepcional se habilitó a la nación a recaudar esos impuestos, situación excepcional que se transformó en regla, es decir, que se constituyó en un dispositivo que anualmente se renueva, y que es lo que pasa con el impuesto, digamos, el llamado impuesto a las ganancias. Y por lo tanto el impuesto a las ganancias es un impuesto que, como ustedes habrán apreciado, no solamente es un impuesto que percibe el Estado Nacional, sino que además regula y administra el Estado Nacional. Entonces lo que se ha transformado, lo que era una excepción constitucional, se ha transformado en una regla constitucional, ya que ya definitivamente es un impuesto directo que percibe el Estado Nacional, en detrimento de las provincias. Esta situación, además, ha terminado siendo consentida por las provincias, ya que en la medida en que se perciben esos impuestos directamente por el Estado Nacional, luego deben ser coparticipados a las provincias. Me voy a referir un poco más adelante, cuando hablemos de la reforma del 94, sobre el tema de la coparticipación federal. Pero ahora lo que interesa señalar es que esa usurpación de funciones constitucionales ha sido consentida por las provincias en la medida en que las provincias se han desarrollado en forma diferenciada, desigual, y como consecuencia de ello, en la práctica concreta, a través de la coparticipación, hay provincias que reciben más dinero que el que se recauda por el impuesto respectivo en su territorio. Entonces, para muchas provincias argentinas, la participación en esas condiciones resulta imprescindible para su viabilidad económica y su viabilidad, en última instancia, su viabilidad institucional. Entonces, esto es lo que ha hecho que lo que apareció como una situación de excepción frente a la crítica, a la crisis, se transformara en algo regular, permanente, en la práctica institucional argentina. Y una de las razones fundamentales, que es también lo que ha afectado el federalismo, es que las provincias todas tienen, como ya lo explicamos al hablar de la diferencia entre estados federales y estados autonómicos, tienen todos las mismas funciones, las mismas atribuciones, las mismas responsabilidades, también los mismos derechos, pero a su vez los recursos económicos que generan o que reciben son diferenciados. Y por lo tanto, esto también ha afectado, es decir, muchas provincias
necesitan del aporte nacional para llevar adelante determinadas políticas. ¿Por qué? Por sus propias condiciones de desarrollo, por sus posibilidades económicas, no están en condiciones de generar esos recursos por sí. Entonces, esto también se transforma en otra afectación del federalismo, es decir, la dependencia económica del gobierno nacional. Entonces, las provincias quieren llevar servicios públicos, las provincias quieren generar planes de vivienda, bueno, todo eso depende en gran medida del aporte del Estado Nacional. Y por ende, por supuesto, que ese aporte del Estado Nacional es un aporte político, que se decide políticamente. Creo que ya di los ejemplos que cuando el presidente Macri asumió, y bueno, dio un anticipo rápidamente, dio un anticipo de la coparticipación a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad autónoma, que estaban gobernados por el mismo partido al que pertenecía el presidente de la República. Pero en el caso de Santa Cruz, que era de alguna manera la provincia originaria de los Kirchner, la gobernadora debió penar reiteradamente, venir a Buenos Aires y entrevistarse con el ministro del Interior a fin de poder conseguir esa misma ayuda y esa misma colaboración frente a una situación de crisis económica provincial. O a veces se ha dado, como ya lo expliqué, dentro de una misma fuerza política, cuando fue el enfrentamiento de Cristina Fernández con Scioli, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Llegó un momento en que Scioli necesitaba recursos para solucionar la crisis docente, es decir, el tema de los aumentos docentes, y el gobierno nacional le dijo que había recibido lo suficiente y no le entregó ese dinero. Entonces, evidentemente, bueno, esas situaciones no son situaciones que se resuelven objetivamente, sino que se resuelven políticamente. Entonces, ¿eso qué ha generado en la práctica? Ha generado una dependencia de los gobiernos provinciales a los gobiernos nacionales. Y eso fundamentalmente se transforma en un factor de presión que justamente está reflejado cuando analizamos el tema de uno de los factores de crisis del federalismo, es que los senadores ya no representan de un modo autónomo los intereses de la provincia, porque en última instancia esos intereses están asociados a los aportes necesarios del gobierno nacional, y el gobierno nacional, bueno, fija condiciones, como es que le aprueben determinada ley, que determinado pacto fiscal sea acordado, etcétera, si se desean recibir los recursos, y si no, no va a haber recursos. Entonces hay una serie de presiones políticas en las cuales ya esa autonomía provincial está condicionada. Y está condicionada desde el punto de vista de lo económico, y está condicionada desde el punto de vista del desarrollo desigual entre provincias, que también es otro factor. Otro factor que ha agudizado también el problema del federalismo en la Argentina es el poblacional, el traslado de las poblaciones y la concentración poblacional. Entonces nosotros tenemos más o menos, no llega, pero entre provincia de Buenos Aires y ciudad autónoma de Buenos Aires, bueno, con toda tranquilidad cubrimos el tercio de la población total de la Argentina, con absoluta comodidad. Y yo diría que entre el Gran Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires, bueno, cubrimos más o menos el 25% de la totalidad del territorio de la población argentina. Es decir, que en un territorio relativamente pequeño, que representa una proporción baja del total de la superficie, tenemos entre el 25% y el 33% del total de la población argentina. Entonces, imagínense en esto ya de por sí representa otro problema que en el caso de las provincias se agudizó, porque esa concentración
fue consecuencia de la llamada inmigración interna, es decir, el traslado de muchas personas del interior de las restantes provincias argentinas a esa región, justamente por razones económicas, por falta de trabajo, por falta de posibilidades de desarrollo, etcétera, etcétera, y porque además los proyectos de industrialización en la Argentina, sobre todo durante el primer peronismo, se concentraron en esa zona, es decir, lo que hoy conocemos como el Gran Buenos Aires. Entonces eran un atractivo como fuente de trabajo y por ende muchas personas, familias, se trasladaron desde el interior de las provincias a esa región. A la vez eso trajo otro tipo de problemas y otro tipo de consecuencias, como es la aparición de las villas, de los barrios de emergencia, de la precarización de la vivienda. Bueno, todos esos aspectos también distorsionaron de alguna manera esta cuestión del federalismo. Otro problema que también es de modelo económico, que se va a producir a partir de la década de 1880 en adelante, es decir, la famosa generación del 80, o lo que se conoce como el roquismo. Es un periodo en el cual se va a desarrollar, digamos, un modelo agroexportador centralizado, por supuesto, en el puerto de Buenos Aires. Entonces, los medios de comunicación, las formas de distribución de los productos, etcétera, etcétera, van a centralizarse en Buenos Aires. Entonces, si uno advierte la red ferroviaria, que hasta hoy en día, la que existe aún hoy en día, pero que en el pasado era mucho más amplia, toda llega y sale de Buenos Aires. Es las distintas líneas férreas que salen de la ciudad de Buenos Aires recorren el país. Entonces esto tenía que ver con un modelo económico centralizado, sobre todo, y conducido por el gobierno nacional. Entonces, el desarrollo productivo se centró mucho en esa perspectiva agroexportadora y como consecuencia de ello, bueno, las industrias locales fueron desatendidas, no se desarrollaron, porque los recursos se invirtieron fundamentalmente en esa actividad agrícola-ganadera destinada a la exportación. Y es un modelo económico que subsiste hasta hoy en día, de alguna manera. Es uno de los grandes debates económicos, es justamente este, ¿no? Es decir, el tema de la carencia de políticas sostenidas en materia de industrialización y un modelo agroexportador que queda en la actualidad muy fuertemente condicionado a la economía mundial, a la economía global, ¿no? Respecto al valor de los commodities y por lo tanto a los niveles de ganancia que pueden generar. Cuando por supuesto que los desarrollos económicos sostenibles en el mundo lo son a partir de la industrialización, del valor agregado. Y el ejemplo claro que tenemos nosotros continental es Brasil. Brasil tiene un proceso de industrialización sostenido durante décadas y durante distintos gobiernos de orientación política diferenciada que lo han colocado, digamos, en un lugar de 10ª economía del mundo, ¿no? En los mejores momentos, cosa que en su oportunidad, podríamos decir, pudo ocupar la Argentina.
Entonces, ese modelo de centralización económica agroexportadora, justamente terminó perjudicando y afectando el desarrollo autónomo de las provincias. Entonces, este es otro factor que ha ido condicionando, digamos, al federalismo en la práctica institucional argentina. Por lo tanto, hay un proceso de debilitamiento que ha colocado al gobierno nacional, digamos, como último conductor político de la nación y condicionando a las provincias, porque vuelvo a insistir, si un gobierno provincial quiere generar una política social de vivienda, no lo puede hacer por su motu propio y por su decisión autónoma. Debe recurrir o debe recibir recursos del Estado Nacional. Y por lo tanto, el Estado Nacional puede tener políticas equitativas en esa materia, pero también puede tener políticas selectivas en esa materia, de acuerdo a los intereses políticos en juego. Y esto, por supuesto, ha condicionado la realidad de las provincias. Después hay otras cuestiones que también se marcan dentro de ese proceso de crisis. Por ejemplo, uno de ellos, la disciplina de los partidos políticos nacionales, es decir, evidentemente nuestro sistema es un sistema de democracia de partidos. Es decir, esto ¿dónde se advierte claramente? Bueno, se advierte con claridad absoluta en el funcionamiento del Congreso Nacional y en la forma en que se relaciona el Congreso Nacional con el Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, ¿dónde prima la disciplina de partidos? Es decir, en primer lugar, a partir de cómo se constituyen las cámaras. Bueno, se constituyen a través de bloques partidarios. Es decir, que los legisladores no participan a título personal, aún habiendo sido elegidos en ese contexto, ¿no? Como legislador, sino como integrante de un partido. Entonces, muchas decisiones partidarias se adoptan en bloque. Es decir, no lo adopta individualmente cada legislador, se adopta en bloque. Y por lo tanto, la disciplina partidaria marca, digamos, en qué sentido se va a votar una ley. Es decir, no la decide el legislador en conciencia, como se dice ordinariamente, sino lo decide el partido, que en definitiva instruye a sus legisladores para que voten de un modo determinado. Entonces, si ustedes se toman un día la molestia de ver los debates parlamentarios, cosa que en algún momento se transmiten, además para las personas que tienen cable, por ejemplo, la Cámara de Diputados de la Nación tiene un canal de cable en el que transmite sus debates. Uno puede llegar a la conclusión de que puede advertir en el desarrollo de los debates muchas posiciones adversas a un proyecto, más que las que están a favor. Pero en definitiva, si un bloque partidario que está a favor del proyecto tiene 120 votos en la Cámara, y bueno, con que uno, que es en definitiva el que se entiende es el portavoz del bloque, informa, o el portavoz de la comisión informa, ya está dando el sentido no de su propio voto, sino de todo un conjunto de legisladores que van a votar en el mismo sentido. Entonces, muchas veces ustedes se pueden ver sorprendidos por el resultado de una votación cuando han escuchado los debates y ven, por ejemplo, que son más los que critican que los que hablan a favor. Pero resulta que al momento de la votación no es que se vota individualmente cada legislador, sino vota en relación al partido al que forma parte. Entonces puede haber oponentes que tienen 5 diputados
en su bloque, o puede haber a favor quien tiene 120 diputados en su bloque. Entonces, evidentemente, define el resultado. Bueno, esto a la vez, en el caso de la Cámara de Senadores, bueno, impacta en el marco de la autonomía de las provincias. ¿Por qué? Porque esta relación que se ha establecido y que ya he explicado desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del desarrollo entre el gobierno nacional y gobierno provincial, hace que muchas veces los gobiernos nacionales interesados en la aprobación de una ley condicionan la ayuda, el otorgamiento de planes, el acercamiento de determinados beneficios, etcétera, y bueno, los condiciona a que se acompañe un proyecto de ley, a que se apruebe ese proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Y en general, esta es la práctica legislativa dominante. Son muy pocos los casos legislativos en los cuales el legislador ha votado o vota en conciencia, es decir, más allá del bloque al que pertenece. Esa situación se dio en un caso, digamos que es políticamente muy conocido, el debate de la resolución 125, que establecía un mecanismo de retenciones que terminó llevándose a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, y que se aprobó en diputados, pero que en senadores se empató. Es decir, que ya no se votó en bloque, cada diputado votaba en forma individual, es decir, lo que se dice el voto en conciencia, y como consecuencia de ello terminó en un empate que desempató desfavorablemente el presidente de la Cámara de Senadores, vicepresidente de la República en ese momento. Es decir, pero son contados los casos en los cuales también se dio, por ejemplo, en el debate de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, donde se advertía esta situación, la posibilidad de que no se votara en bloque, sino que algunos legisladores del bloque votaran en sentido contrario. Por ejemplo, se advirtió muy claramente eso en el debate de Cámara de Diputados del 2018, que si bien aprobó solamente con media sanción, digamos, el proyecto que luego lo rechazó el Senado, de que había legisladores del PRO, legisladores del partido de gobierno que en principio estaban como bloque en contra del proyecto, pero que en forma individual impulsaron su aprobación, tanto en la discusión en el recinto como al momento de votar. Pero son situaciones, digamos, excepcionales. En general, la disciplina partidaria se impone. Y a la vez no solamente se impone por la práctica institucional, también se impone por los propios partidos, porque salvo que el bloque habilite el voto en conciencia, si no lo hace, quien vota en contra puede ser objeto de sanción disciplinaria por el partido político y hasta de exclusión del partido, con lo cual le terminan, como diciendo vulgarmente, bajando la persiana a su carrera política, salvo que pueda volcarla en otro sentido, ¿no? En otro sentido político partidario. Entonces, las consecuencias también pueden ser muy altas, porque la continuidad en la política, uno de los elementos fundamentales de la continuidad en la política es la lealtad al partido. Eso es una cosa básica. Y a sus dirigentes. El que quiere hacer carrera tiene que ser leal al partido y a los dirigentes. Entonces el que se rebela, vota en contra, no está de acuerdo, bueno, generalmente se lo termina bajando y con eso termina obstruyéndose su carrera política futura frente a un sistema como el nuestro de renovación
cuaternaria, es decir, renovación cada 4 años de la Cámara de Diputados y de 6 años de la Cámara de Senadores, por ejemplo, o renovación presidencial cada 4 años. Entonces esto también impacta, ¿no?, la disciplina partidaria. Después está lo que se llama la anormalidad constitucional, que este es otro factor, que es una anormalidad constitucional que tiene que ver con no solamente con la historia institucional del siglo XX en la Argentina, la multiplicidad de golpes de Estado, etcétera, y por lo tanto, como consecuencia de eso, la aplicación subsidiaria o la violación lisa y llana de la Constitución Nacional, sino también estas distorsiones que he explicado antes, ¿no?, estas anormalidades constitucionales que, por ejemplo, se sostienen en materia impositiva, como ya lo expliqué, y que afectan al federalismo. Luego, otra causal de la crisis, el deterioro económico. Ese deterioro económico, vuelvo a insistir, tiene mucho que ver con el modelo económico centralista que a partir de 1880 en adelante se aplicó en la Argentina y que de algún modo sigue gobernando el país, ¿no?, desde el punto de vista económico, ¿no? Es decir, sigue fijando condiciones, sigue imponiendo límites al poder político, etcétera, etcétera. Y realmente conspiró contra el desarrollo de cada una de las provincias. Es decir, las provincias terminaron dependiendo de un modelo económico nacional y como consecuencia de ello, ese modelo, por distintas, ya lo he explicado, por distintas razones, económicas por un lado, de centralización económica, pero también poblacional por otro, porque esa centralización también llevó en última instancia en los procesos parciales de industrialización en la Argentina al traslado de la población a determinados centros urbanos donde se genera una superpoblación y donde uno tiene un municipio como por ejemplo el municipio de La Matanza tiene 1 millón de habitantes y yo estoy seguro que debe haber provincias en Argentina que no llegan a esa cifra y están en un municipio del Gran Buenos Aires. Es decir, eso les marca a ustedes la profunda distorsión poblacional y por supuesto que si no hay población, no hay mano de obra activa también para desarrollar. Entonces todo eso ha hecho también que ese empobrecimiento ha llevado también a otro fenómeno que es que la población estable se mantiene a través del empleo público y el empleo público se mantiene en gran medida a partir de los aportes nacionales provenientes de la coparticipación, que es quien está administrando en este momento la coparticipación, porque la termina administrando el Estado Nacional, porque la ley, convenio de coparticipación que establece el artículo 99, inciso tercero de la Constitución Nacional, por ejemplo, nunca se ha podido implementar hasta hoy en día. Entonces esos recursos terminan siendo en última instancia administrados por el Estado Nacional, que es el que decide. Y por lo tanto eso también ha afectado el desarrollo de las provincias. El régimen de unificación y coparticipación impositiva, es decir, que los impuestos se unifican en la recaudación nacional y luego son redistribuidos a las provincias, en el marco de la reforma constitucional de 1994, se ha procurado generar un sistema acordado de coparticipación entre las provincias y el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bueno, todo esto nunca se ha podido implementar hasta ahora. Es decir, la ley, la ley constitucional, es decir, el artículo 99, inciso tercero de la Constitución Nacional, reformada en 1994, establece la necesidad de una negociación entre el Estado Nacional y las provincias, la formulación de un acuerdo, el llevar ese acuerdo a tratamiento parlamentario, teniendo a la Cámara de Senadores como Cámara iniciadora, la posterior aprobación de ese acuerdo, digamos, con la sanción, con la aprobación del Senado y de la Cámara de Diputados, y luego una revisión final de ese acuerdo por las partes, es decir, el Estado Nacional, la Ciudad Autónoma y las provincias, y un acuerdo definitivo por parte del Senado Nacional. Bueno, con lo cual se procuraba darle un predominio a las provincias en ese proceso de negociación y de aprobación de la ley. Ahora bien, ¿por qué eso no se ha logrado? Bueno, porque a su vez entre las provincias hay intereses encontrados. ¿Por qué? Porque el impuesto a la ganancia se recauda en cada una de las jurisdicciones, pero no se distribuye conforme esa recaudación, sino que las provincias que más recaudan, sí, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es, digamos, la jurisdicción más rica del país, es decir, donde hay más recursos económicos, estamos hablando, la provincia de Buenos Aires, que vuelvo a insistir, tiene más de 12 millones de habitantes en este momento, y luego la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba y la provincia de Mendoza son las provincias que con más alta recaudación. Pero como lo que se está grabando en ganancias, por ejemplo, es el patrimonio, el hecho de que haya poca gente también hace que haya poco patrimonio. Entonces eso hace que las recaudaciones en muchas provincias sea escasa. Pero al momento de la coparticipación, las provincias, digamos, más desarrolladas y con más población reciben menos de lo que se ha recaudado en su territorio para compensar el déficit de las provincias que en definitiva están en una situación de mayor crisis económica y que necesitan un mayor aporte para, como ya lo dije, asegurar su subsistencia institucional. Es decir, que el hecho de que la provincia no se incendie, porque esa cuestión, ha habido ejemplos, recuerdo en Santa Cruz, creo que, no sé, hay provincias, por ejemplo, que casi el año pasado, en el 2020, como producto de la crisis económica y además de la pandémica, no tuvieron casi clases. Es decir, porque no hubo forma de arribar a un acuerdo, a una solución. Creo que la última situación en que se vivió esto fue en la provincia de Chubut, por ejemplo, que terminó resolviéndose con un aporte económico del gobierno nacional a través del Ministerio de Educación. Es decir, todas estas cuestiones reflejan una situación de confrontación, además. Es decir, ¿qué quiere? Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, durante la presidencia de Raúl Alfonsín y la gobernación de Armendáriz, es decir, fue una de las ocasiones en que gobernó el radicalismo la provincia de Buenos Aires y además el Estado Nacional, el gobernador Armendáriz admitió, digamos, una reducción del 7% del nivel de coparticipación. Y por ejemplo, esa reducción
es un caballito de batalla de la provincia respecto a que desea recuperar. Aunque ha habido otros mecanismos para generar recursos, o en otras ocasiones, como ya lo expliqué, las propias relaciones políticas partidarias favorecen el otorgamiento de esos recursos a determinadas jurisdicciones y los dilatan o los perjudican en otras. Pero no ha sido posible el acuerdo porque no solamente digamos, puede haber confrontaciones entre la nación y las provincias. Hay confrontaciones entre las provincias entre sí y no hay acuerdo posible. Y lamentablemente es una verdad de hecho demostrable de que si se quisiera ir a un sistema equitativo de te devuelvo o te distribuyo lo que he recaudado en tu jurisdicción, esto llevaría, digamos, al país a una crisis profunda, porque un número importantísimo de provincias se tornarían en inviables. Entonces, el tema es cuánto los que más tienen, si las provincias que más recaudan, están dispuestas a ceder. Por supuesto que esto también es otro debate, porque el argumento de las provincias más pobladas y con más capacidad económica, ¿cuál es? Bueno, pero tenemos niveles, los servicios a cargo de la provincia son mucho más onerosos. Necesitamos más hospitales, necesitamos más escuelas, necesitamos construir más viviendas, porque tenemos más población. Entonces esto genera más gastos, es decir, para las provincias más desarrolladas el argumento es ese. Para las provincias menos desarrolladas, si yo no recibo esto, la provincia se torna en una institución inviable desde el punto de vista político, porque no habría cómo solventar mínimamente los ingresos de su población. Entonces, este aspecto, digamos, de unificación y coparticipación impositiva tiene un fuerte impacto. Otra cuestión es el afianzamiento presidencial. El afianzamiento presidencial es bien claro en la práctica institucional de la Argentina en la medida en que y se ve de un modo muy claro, ¿no? En la relación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, que está atravesado por esta cuestión del disciplinamiento partidario. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la práctica? Que son iniciativas legislativas impulsadas por el Poder Ejecutivo, es decir, que el anteproyecto es presentado por el Poder Ejecutivo, o eventualmente los proyectos que tienen respaldo del Poder Ejecutivo, el que evidentemente tiene mayores capacidades de aprobación y de tratamiento parlamentario y de aprobación, aún con reformas o con cambios. En cambio, si el presidente de la República se muestra adverso, contrario a un proyecto que no ha surgido de él, por supuesto, que no ha surgido del Poder Ejecutivo, entonces la disciplina partidaria inmediatamente coloca a los legisladores de su propio partido en contra del proyecto. Entonces, ¿esto qué refleja? Bueno, refleja la mayor importancia de la figura presidencial sobre las figuras legislativas. Esto es una cosa que está absolutamente, claramente demostrada. Y si ustedes hacen un examen y ven qué leyes se aprueban y analizan qué leyes se aprobaron a pesar de que el presidente dijo que no, y qué leyes se aprobaron cuando el presidente dijo que sí o lo presentó, se van a dar cuenta que en la mayoría de los casos se da esta segunda situación. Es decir, que la presencia presidencial
crece y se afianza. A la inversa, además ese poder no solamente tiene que ver con los proyectos, tiene que ver con los vetos. Es decir, el presidente de la República puede vetar total o parcialmente una ley. Es decir, una ley sancionada por el Congreso puede ser vetada en su totalidad por el presidente de la República o puede ser vetada parcialmente. Es decir, algún artículo o algún inciso de un artículo por parte del presidente de la República y promulgarla parcialmente. Ahora bien, en general, esta disciplina partidaria hace que si el presidente veta total o parcialmente una ley, difícilmente el Congreso insista con este proyecto y obligue a su promulgación al presidente. ¿Por qué? Porque las mayorías requeridas difícilmente se obtengan en la medida en que el bloque del partido del presidente que vetó ya de por sí no va a dar su voto a favor de revertir esa situación. Es decir, la lealtad partidaria se impone. Entonces, no solamente crece la figura del presidente en el proceso de elaboración de las leyes, sino también en el proceso de su promulgación parcial o su no promulgación a través del veto. Entonces, esto va reflejando también una situación, digamos, de afianzamiento del rol ejecutivo, claramente, que a su vez, dentro de la Constitución reformada de 1994, tiene dos institutos que han fortalecido la capacidad legislativa del presidente de la República, a la cual en principio le está vedada, que es la delegación legislativa, es decir, que el Congreso le delegue al presidente de la República por razones de administración o de emergencia el dictado de las normas respectivas, que son las famosas leyes de emergencia económica, por ejemplo, que son leyes delegativas, o directamente el DNU, decreto de necesidad de urgencia, por la cual el presidente de la República, motu propio, asume funciones legislativas. Sin perjuicio que el Congreso a posteriori tiene que revisar esas decisiones, pero evidentemente eso también ha concentrado, ha favorecido a la concentración del poder presidencial aún después de la reforma de 1994. Bueno, el crecimiento del poder de policía nacional es otro factor, es decir, hablamos de poder de policía en el sentido del reglamentario, ¿no? Es decir, en el sentido de la posibilidad de reglamentar la ley, la posibilidad de reglamentar la ley, de reglamentar derechos, etcétera. Bueno, en general los sectores, los factores de poder, de control se han concentrado. Y si piensen ustedes, bueno, frente a determinadas situaciones que tienen impacto nacional, por ejemplo, en este momento estamos frente a un fenómeno de carácter nacional, como es el tema de la pandemia, y en general, ¿quién conduce frente a esa situación qué hacer o qué no hacer? Y bueno, el Poder Ejecutivo Nacional, el presidente de la República. Es decir, no lo hacen las provincias en forma autónoma, sino que lo hace el presidente. ¿Por qué? Porque hay distintas cuestiones que por su impacto generan un impacto nacional que inmediatamente lo que produce es una transferencia del poder reglamentario en cabeza del titular del Poder Ejecutivo Nacional. Entonces eso también ha hecho crecer, digamos, el tema del poder de policía, es decir, las posibilidades de reglamentar, de regular, en razón del interés general o del bien común, porque hay situaciones que por su propia naturaleza tienen un impacto
general, tiene un impacto integral sobre el territorio, y entonces lo que naturalmente surge es que en esos casos sea el Poder Ejecutivo Nacional el que lleve adelante esa función, esas facultades. Bueno, después hay otros problemas que tienen que ver, bueno, con el problema energético, también el acceso a la energía, que no es un acceso que está garantizado de forma equitativa, y por supuesto que frente a esa situación el acceso, digamos, a la energía es básico para los procesos de desarrollo o para los procesos de industrialización. Sin energía no hay posibilidad de ninguna naturaleza en ese sentido. Entonces, evidentemente también el problema energético, la carencia o los problemas, la distribución inequitativa, el acceso inequitativo a la energía, bueno, también es un factor que impacta respecto al ejercicio del poder autónomo por parte de las provincias en el marco del régimen federal. Bueno, vamos a dejar acá y vamos a terminar, digamos, esta bolilla con el análisis de la reforma de 1994 en detalle en la clase del próximo lunes. Hasta el lunes próximo. Gracias. Luego. Chao, profe, gracias.